trabajo del tabernáculo lo sabían hacer, pero no conocían a Dios. Buenas. Hoy les traigo un breve resumen de cómo inició, un estudio ahí de cómo inició la historia de Samuel. ¿Por qué apareció Samuel? ¿Sí? En contraste con la vida de Elí y los hijos de Elí. Nosotros sabemos que Dios había escogido a la tribu de Leví en el desierto por un acto de valentía que ellos tuvieron de celo al Señor, de que sería la tribu de las 12 tribus de Israel que se dedicarían solamente al sacerdocio. Toda la tribu estaba organizada perfectamente para tener que rotar y servir en el tabernáculo. Ellos no tenían una herencia como tal en un lugar, sino que su herencia era servir a Dios. Esa es la parte más hermosa para mí de un servidor, que puede que falte hoy cosas materiales, pero su gozo, su herencia mayor es la presencia de Dios. Dios al principio no gobernaba por reyes, sino que ellos tenían la teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios. La democracia, el gobierno elegido por un hombre, ¿sí? Y la monarquía, un rey y sus sucesores que gobiernan un pueblo. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto con Moisés, ellos eran dirigidos por la teocracia. Aunque al frente siempre aparecía alguien, un juez, Dios era el que dirigía a través de ese juez. El primero fue Moisés, pero luego estuvo Josué, y así sucesivamente. El tema es que el pueblo se apartaba de Dios, clamaba a él y Dios levantaba a un juez. Elí creció en este contexto y le tocó a él ser el sumo sacerdote, ¿sí? De los hijos de Aarón. Elí muestra acá la Biblia que ya era un hombre grande, que tenía sobrepeso, que era un hombre que sabía mucho, pero que no sabía enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué te muestro esto? Porque Elí, se supone que sus hijos, por familias, ¿no es cierto? A sus hijos le tocaba ejercer el sumo sacerdocio después de que él falleciese. Pero sus hijos eran personas rebeldes. Y algo que a mí me hizo clic está en 1 Samuel 2:12, dice: los hijos de Elí eran hombres, o sea, ya eran personas grandes, pero eran hombres impíos. ¿Qué significa esto? Una persona pía es una persona justa, una persona recta, una persona que en su estilo de vida tiene actitudes correctas y sobre todo si nosotros lo llevamos a la palabra, vive de acuerdo a cómo a Dios le agrada. Pero una persona impía es que en su corazón hay maldad. Y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos tenían que crecer amando la Torá. Ellos tenían que crecer aprendiendo a conocer a Dios. No solo hacer las cosas del tabernáculo. Es más, Dios le dijo que ellos debían hablarle y contarle esta ley a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a la mañana, a la tarde, en el camino y a la noche. Pero acá Elí les enseñó a hacer las cosas del tabernáculo porque dice que ellos sabían cómo hacer las ofrendas, aunque aún así las profanaban, o sea, es como que las menospreciaban, pero sabían hacer. El trabajo del tabernáculo lo sabían hacer, pero no conocían a Dios. No conocían a Dios. Esto es terrible, terrible. Y su papá dice que no los confrontó, solamente les dijo: hijo, no está bien lo que yo escucho de ustedes, pero no los castigaba. Entonces sus hijos seguían haciendo lo mismo. Es como en un partido de fútbol que el árbitro, si no saca tarjeta,
los muchachos se siguen golpeando entre ellos. Entonces Dios le dijo, yo prometí que tus hijos, o sea, que la descendencia de Aarón iba a continuar por herencia. Pero le dijo, nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, no solo porque sean descendientes de Aarón, van a quedar en el sacerdocio tus hijos, le dijo Dios a Elí, sino que al que me honra, yo le voy a continuar poniendo. Esto es algo tremendo, porque no solo por tener el derecho de ser hijo de, no solo por haber crecido en el tabernáculo, no solo por saber todas las tareas que hay que hacer en el tabernáculo, significa que uno va a quedar en el servicio completo. No, sino que si uno se mantiene en honra a Dios, Dios le va a honrar a los que le honran, pero a los que le desprecian serán tenidos en poco. No porque estás en una congregación hace muchos años, significa que uno tiene el derecho de tomar un lugar de liderazgo, por ejemplo, ¿no? No, es Dios quien decide eso. Y después le dice, yo me suscitaré, o sea, me voy a proveer un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido, todos los días. Ese era el tipo de sacerdote que Dios quería. No alguien que simplemente sepa hacer todas las cosas. Esto es algo para mí muy fuerte, porque a veces nosotros descalificamos a otro o nos autodescalificamos por quizás no saber hacer todo. Pero Dios está buscando otras cosas, está buscando personas que le honren, está buscando un sacerdote fiel que haga conforme a lo que está en su corazón, a su voluntad. Bueno, en ese contexto, Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos. Entonces le clama a Dios, quizás ella viendo cómo estaba la situación en el templo, ¿no? Porque ellos no eran de la tribu de Leví, ellos eran de la tribu de Efraín, descendientes de José. Pero ella viendo más o menos todo le dijo, Dios, yo te ofrezco, si vos me das un hijo para sacarme esta vergüenza, yo te lo ofrezco. Y él va a ser nazareo desde el principio y se lo voy a explicar después qué es eso. Desde su nacimiento. Cuestión de que Dios le da el milagro, Samuel nace y desde que fue destetado por lo menos 4 o 5 años, Ana ya lo llevó a que viva en el templo. Pero vemos en el capítulo 3, ¿qué dice? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, o sea que también aprendía, dice que él creció en el templo y que él ya sabía hacer los oficios. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Miren dónde estaba durmiendo. Y antes que la lámpara se apague, de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Saben por qué Samuel no distinguía que era Dios que le estaba llamando y corría a Elí? Porque tampoco había conocido la palabra de Dios. Y en ese momento Samuel ya tenía alrededor de 12 años. Quiere decir que él vivió casi 8 años en el templo, sabiendo hacer las tareas del templo, y no conoció a Dios. Y nadie le presentó la palabra. Esto es terrible. Pero entonces Dios mismo se le tuvo que parar al lado, le tuvo que llamar, y Dios mismo desde ese momento le empezó a darse a conocer a él. Porque dijo, yo me suscitaré, yo voy a formar al próximo sacerdote, ya que Elí no formó ni a sus hijos en la palabra, y lo tuvo por 8 años ahí a Samuel para que crezca en el templo, y él le tenía que enseñar la palabra, y aún así no aprendió nada. Aprendió tareas, pero no a conocer a Dios.
Entonces, Dios mismo se tuvo que parar ahí. Si vos tenés un corazón fiel, si vos tenés un corazón que ama a Dios, que le honra, aún si no tuvieses nadie que te enseñe la palabra de Dios, Dios se va a parar al lado a darse a conocer a tu vida. Y eso te lo puedo dar por seguro, con firma, con sello, porque así es Dios. Primeramente Él va a esperar que los sacerdotes sean buenos y hagan el primero de los 5 ministerios, que es la enseñanza. Y eso me dio mucho a mí, mucho quebranto, porque no se trata de vivir en el templo, no se trata de estar todo el tiempo ahí, no se trata de saber hacer todo, no se trata de los dones, se trata de un corazón correcto delante de Dios y de que lo conozcamos a Él por sobre todo. Te aliento, te animo, te desafío a que más que servir a Dios, que es una honra y que lo debemos hacer porque ahí crecemos un montón, que puedas conocer a Dios, que es lo más hermoso que existe. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Otra vez, fiel, eso es lo que buscaba Dios. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Por la palabra de Jehová. Vos querés ser un portador de la unción. Crecé con un corazón fiel, humillate al Señor, servile de corazón y Él va a hacer el resto, te va a exaltar. Y no va a dejar caer ninguna de tus palabras. La certeza más tremenda que tenemos es no que tengamos fama, que estemos ejerciendo lo que querramos, sino que le estemos obedeciendo a Dios. Te desafío y sé que Dios no te va a fallar.